Mi nombre es Raiza Sosa, participante de la Universidad UAPA de la asignatura de terapia sexual y de pareja. En esta ocasión vamos a hablar sobre violencia de género y abuso sexual, dos temas que no son temas privados, sino que son temas que afectan nuestra sociedad. Podemos decir que son un flagelo que ha causado consecuencias devastadoras en la historia de la humanidad y de nuestro país también. Para abordar estos temas, lo primero es conocer sus conceptos. Cuando hablamos de violencia de género, definimos aquel tipo de violencia que se ejerce sobre las mujeres como una manifestación de la discriminación, de la desigualdad y de las relaciones de poder de los hombres, que los hombres tienen sobre ellas, sobre nosotras. No es cualquier tipo de agresión, es un acto violento que puede, no solo que puede hacerlo, sino que lo hace, produce consecuencias físicas, psicológicas, anímicas, en el estado de ánimo como la mujer se siente, causa sufrimiento, traumas sexuales por demás. Esta violencia adopta diversas formas que igualmente son destructivas, como ya decía, violencia física, violencia psicológica, lo primero cuando causa un daño a la integridad física y la psicológica cuando nuestra conducta se ve afectada producto de ese tipo de violencia que se es ejercida sobre la persona. Hay otro tipo de violencia que es la violencia económica o patrimonial, que no es más que aquella que se ejerce sobre los bienes que se poseen, ¿no? Los recursos necesarios que tiene la persona para sobrevivir y estos se ven dañados producto de esa violencia. Y por último, está la violencia sexual, que podemos decir es el umbral, el culmen de la agresión sexual. Esto nos lleva a un segundo concepto, que también es un concepto crucial en esta temática, que es el abuso sexual. El abuso sexual es cualquier tipo de contacto sexual, contacto físico que no es consensuado, aquel en que la persona no ha dado su aprobación, su consentimiento para tener ese acto con la persona. Y el hecho de haber tenido una relación anterior con una persona o de guardar silencio ante cualquier situación no implica que estoy consintiendo. El consentimiento debe ser verbalizado, debe ser expresado, debe ser externado. Si no hay este tipo de consentimiento, entonces ya se considera un abuso sexual. Hablar de violencia de género y de abuso sexual tiene sus raíces, tiene sus fundamentos. Y para saber qué ocurre cuando miramos las teorías, la violencia de género no es un fenómeno aislado, es, por así decir, la punta del iceberg que estamos viendo, aquello que está más profundo que no se ve. Es todo ese contexto histórico de qué surge, de qué pasa. Entonces, las teorías sociológicas y feministas señalan que la violencia está profundamente arraigada en la estructura patriarcal de la sociedad. Es una herramienta de control social que mantiene el poder masculino y que perpetúa esta desigualdad de género. Desde una perspectiva conductual, las teorías psicológicas aportan otros elementos. Por ejemplo, la teoría del aprendizaje social sugiere que esta conducta de violencia es una conducta que es aprendida, que se observa en el medio, en el entorno. Ya Albert Bandura nos habla de ese aprendizaje por imitación. Entonces, ese entorno social es lo que hace con que se aprenda esta conducta que por sí es distorsionada y que se va, como decía la teoría feminista y sociológica, ¿no?
se va perpetuando. Entonces, si estamos en ese ciclo de violencia, si crecemos en ese ciclo de violencia, entonces lo vamos a perpetuar con nuestros hijos. Otra teoría en este concepto es la teoría de la indefensión aprendida, que ayuda a explicar por qué la víctima se queda sabiendo que hay una violencia que es inevitable, es decir, es un hecho que va a suceder, cómo la víctima se queda en ese entorno. Es como que ya se ha acostumbrado a todo este proceso. Eh, Viendo, esto es como un ciclo, ¿no? Y en ese ciclo de violencia tenemos a la psicóloga Lenore Walker, que nos habla, valga la redundancia, de este ciclo, que es como una telaraña de la violencia. Este ciclo que nos expone Lenore consta de 3 fases, fases que son cíclicas y repetitivas. El primer ciclo, la primera fase es la fase de la tensión, de la acumulación de tensión. Es donde la persona va acumulando esa tensión constante y llega un momento en la que explota, ¿no? Eh, Esa ya sería la segunda fase, la explosión. La primera, como decía, la acumulación de la tensión. La segunda, la explosión. La tensión, donde vienen los incidentes, donde se llega al acto de violencia física, de agresión, de discusiones, en donde se infringe dolor físico y emocional sobre la víctima. Y la tercera fase, muy peligrosa, es la fase del arrepentimiento o como se llama luna de miel. ¿Por qué? Porque aquí la víctima, el victimario pide perdón, se disculpa, promete cambiar, eh, es todo como un melodrama, ¿no? De que ya todo va a estar bien, todo va a estar mejor y la víctima cede, cae. Entonces, en la medida que se está en esa fase, se va disminuyendo esa luna de miel, entonces volvemos a la tensión, volvemos a repetir la tensión, la explosión, luna de miel, nuevamente así por delante. Con el tiempo, esta fase de luna de miel, como ya decía, se acorta y ahí volvemos al mismo punto. Hay otro tema muy importante que es el agresor, el perfil del agresor. Y no hay un patrón único para decir el agresor es así, así, así puntual en el que se puede identificar. No. Sí hay rasgos comunes a todos los agresores, pero no hay un patrón que se pueda decir es este. Sí se puede decir del agresor que muestra baja empatía, es muy egocentrista, siempre sus necesidades son las que tienen que primar ante la de la otra persona, ejerce presión sobre la otra persona. ¿Qué otro punto podemos decir del agresor? Es narcisista, es encantador fuera de casa, dentro de casa ya es otra persona, es como una dualidad de personalidad. Lo más grave de todo esto es que constantemente él recurre a la negación de sus actos, siempre a buscar culpabilizar a la otra persona de sus actos distorsionados. Las consecuencias y la detección o el daño profundo de todo esto. Las secuelas de la violencia y el abuso son incalculables. Afectan todas las áreas como mencionadas al principio, física, emocional, psicológica. A nivel psicológico se manifiestan en trastornos de postraumático, depresión, ansiedad, trastorno del sueño, baja autoestima, pérdida del apetito, aislamiento, y también se expresan en problemas físicos como quejas de dolores, enfermedades inexistentes, no existen, sino es la somatización de toda la situación que se lleva a cabo. Es necesaria la detección temprana,
conocer esos rasgos del agresor, conocer, identificarlos para poder avanzar en este proceso. En adultos hay quejas constantes, en niños es necesario conocer estos cambios bruscos de conducta y erotización inapropiada para su edad. La pauta de actuación es simple y poderosa, es crear un entorno seguro, confidencial y sin juicios. En cuanto a los niños, el mensaje es: yo te creo, tú no tienes la culpa. Y así es, la estrategia de intervención pues debe ser un enfoque integral, no hay otra forma. La solución requiere esto, que esté centrado en la víctima, ese enfoque holístico, ¿no? De todo, con tres pilares fundamentales: la prevención, la atención y el apoyo, y la intervención con los agresores. Es muy importante que no se queden de lado, que no se queden fuera, deben serlo. Y finalmente, y no menos importante, es el aspecto legal. En nuestro país existe la ley 2497 para tipificar y penalizar este tipo de agresión, de violencia contra la mujer, la violencia sexual y la violación con penas de reclusión mayor. La violencia y el abuso son luchas que deben ser constantes y una lucha de todos. La conciencia de esto es el primer paso. La acción es la única respuesta.